Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted de linda hoy? Que Dios me la guarde y me la bendiga y me la conserve así de hermosa. Gracias. Saluda aquí a los oyentes. El pastor me hace poner roja. Buenas tardes, les enviamos un cordial saludo a todos los que están viendo este video. Estamos aquí atentos a lo que el Señor Dios Todopoderoso haga en este momento. Imparta su palabra con el poder del Espíritu Santo para que le ministre su corazón, le edifique su vida y que sea Dios en este momento. Amén. ¿Cuál es el tema, pastor? La oración sin el Espíritu Santo es un rito. Es verdad, sí. La oración sin el Espíritu Santo es un rito. ¿Por qué es un rito? Porque la oración sin el Espíritu Santo es algo mecánico, ¿cierto? Repetitivo. Como algo que ya hemos hablado. Algo mecánico. Vamos a ver que para que esa oración no sea como un rito, sea religiosa, y para que la oración traiga respuesta a nuestras vidas, porque la oración es algo muy importante para todo hijo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque a través de la oración hablamos con Dios, tenemos comunión con Dios, a través de la oración conocemos la voluntad de Dios. Y tiene que ir acompañada por el poder del Espíritu Santo. Así es. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces para que no se convierta en un rito. Así es verdad, pastor. Entonces el Espíritu Santo y la oración es muy importante cada día de nuestras vidas, y lo vamos a ver a través de la palabra en Hechos 10:38, que el Señor Dios Todopoderoso ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Por eso todo lo que hacía el Señor Jesús aquí en la tierra fue de bendición para todos nosotros. Y aún sus apóstoles cuando fueron ungidos también. Así es. Mire lo que dice Hechos 10:38, pastor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fue ungido con un propósito. Amén. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, sacar de la cárcel de oscuridad a las almas, predicar su palabra, llevar el evangelio a las naciones. Así es. Ese fue el propósito de la unción. Del Padre hacia su Hijo. Del Padre hacia su Hijo. Y vemos aquí que esta unción vino en el Jordán cuando el Señor Jesús fue bautizado. Lo vemos en Mateo 3:16. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí que en ese momento que viene el Espíritu Santo al Señor Jesús cuando fue bautizado, ahí es cuando comienza el ministerio, y es cuando el Señor empieza a sanar, y lo que decía el pastor, viene a cumplir ese propósito aquí en la tierra para darnos libertad a todos los que estábamos esclavos del pecado, para ungirnos también a nosotros con el poder del Espíritu Santo, para también poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Sanar. O sea, el Señor quiere que su palabra, que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida. Por eso es importante tener comunión con Dios, tener la revelación de lo que nos enseña la palabra, para que llegue allá a lo más profundo de nuestro corazón y seamos llenos de fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante orar guiados por el Espíritu Santo. Por eso vamos a ver hoy que es importante el Espíritu Santo en la oración, para que no sea un rito.
Y así como el Dios Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma. En este momento el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. En el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, se nos revela el Señor Jesucristo a nuestras vidas, Él nos sella con el Santo Espíritu de Dios. Somos sellados con su Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una vida aquí en la tierra fructífera. Amén, quiere que nosotros gocemos de sus bendiciones porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Precisamente tercera de Juan 1 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera así tu como alma. prospera tu alma. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en las tres áreas de nuestra vida. Así es. Tanto espiritual, física y económicamente. Así es. Y por eso vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis la intervención del Espíritu Santo vino a cada rey que habla la Biblia, vino sobre los profetas y cada uno de ellos necesitó ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Y dio poder a los hombres para llevar a cabo la voluntad de Dios y sus planes predeterminados. El Espíritu del Señor vino también sobre David, así como vino en el Señor Jesús, está esta tarde sobre nosotros y sobre cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo. Vino sobre David y lo vemos en 1 Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos que Dios tenía un propósito también con David, claro, aquí en la tierra. Dice que el Señor Jesucristo viene del linaje de David. Y aunque el Espíritu Santo no residía permanentemente en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Él obró a través de ellos y le dio poder para lograr cosas. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos saber que el Señor Jesús le prometió a los discípulos que Él se iba, pero les dejaba ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él les prometió que vendría el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ahí fue cuando comenzó la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y lo vemos en Hechos 1:8 que dice, pastor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Amén. Vemos que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le da esta promesa a los apóstoles para que ellos pudieran ¿qué? Cumplir la gran comisión, predicar con poder y autoridad. Necesitaban ¿qué? El Espíritu Santo. Pero esa promesa es para nosotros también, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que esa promesa que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, se la dio a sus discípulos, a sus apóstoles, hoy nos la da a nosotros también, que nosotros debemos creer que el Espíritu Santo está en nosotros para predicar, para testificar del Señor Jesucristo. Aleluya. Con poder y autoridad. O sea, entonces la clave es la oración. La clave es la oración, así es. Es la que nos lleva a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo es el que revela el corazón y la voluntad del Padre. El Espíritu Santo va a revelar la voluntad del Padre y el corazón del Padre a nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y entramos en comunión con el Espíritu Santo. Como hablábamos en el tema anterior, la oración en el Espíritu. Claro, amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a descubrir el propósito en nuestras vidas, cuál es el plan de Dios, porque así como lo hizo con David, lo hizo con los apóstoles, lo quiere hacer con cada uno de nosotros, que cada uno descubra cuál es el plan de Dios aquí en la tierra. Entonces, donde no hay oración, ¿qué pasa, pastor? Es un rito. No hay poder. La oración sin el Espíritu Santo es un rito. No hay poder. Y los demonios
no van a respetar una oración. Porque no van a obedecer, porque no hay poder en la oración. No hay poder del Espíritu Santo en la oración. Es una oración mecánica, es una oración que se vuelve como un rito, lo mismo por lo mismo. Entonces, si nosotros queremos tener autoridad ante las tinieblas, debemos orar con el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo se active en nosotros. Amén. ¿Y cómo pasa eso? Cuando nosotros tenemos vida con Dios, cuando tenemos una vida ¿de qué? De oración, cuando la palabra de Dios es revelada en nuestro espíritu. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién, pastor? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Él va al desierto, Él va a ser probado, tentado. Pero vemos que en el desierto el Espíritu Santo le ayuda al Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros estamos en el desierto, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Sí, porque dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo. O sea, aquí, ningún carnal va al desierto. Los espirituales van al desierto y del desierto sale empoderado por el Espíritu Santo de Dios a hacer la obra del Padre. Amén. Mire lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces vemos aquí que cuando el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra comienza, él, después de que sale del desierto, pero en el poder del Espíritu Santo. Ya sale empoderado. Sí, porque fue llevado por el Espíritu Santo, pero salió bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando su fama se difundió, porque el Señor Jesús empezó a ¿qué? A hacer milagros. Amén. A sanar enfermos, a libertar a los cautivos. Así es. Y empezó su fama a difundirse por toda Galilea. ¿Sí? Vemos aquí un ejemplo de vida de oración de los apóstoles, que ellos en el momento que comenzó la iglesia primitiva, como ellos estaban empoderados por el Espíritu Santo, creció, ¿sí? Dice que crecieron en número de discípulos y ellos les tocó que nombrar diáconos para que hicieran una labor y ellos pudieran dedicarse a la palabra. Lo vemos en a la palabra y a la oración. Hechos 6:2-4, pastor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Aquí hay 2 características. Primeramente, de buen testimonio. La persona tiene que tener un buen testimonio. Amén. Tanto en su casa, como en la calle, como en la iglesia. Amén. Pero también que sea lleno del Espíritu Santo. Así es. Y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos aquí que para los discípulos, para Pedro, era muy importante estar en el ministerio de la oración y la palabra. Y por eso ellos tuvieron que nombrar a 7 diáconos. Amén. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces vemos lo importante que es apartar tiempo para Dios, para la oración, para poder estar en comunión con Dios y para entender la palabra, para que venga revelación de la palabra. Claro, porque cuando ellos están metidos en oración, en el ayuno y leyendo la palabra, viene la revelación para el pueblo de Dios. Amén, así es. Y vemos aquí algo que pasó en la iglesia primitiva cuando ellos comenzaron a predicar. Vino persecución y hubo un momento en que a Pedro lo metieron a la cárcel ¿y qué pasó? La iglesia hizo oración sin cesar. La iglesia primitiva era una iglesia de oración, igual que en este tiempo, ¿cierto? Sí, claro, hay muchas iglesias sí, sí, amén. Que sí, hay muchas iglesias que son de oración. Pero el Señor hoy nos está haciendo un llamado que debemos orar unos por otros. Hechos 12:5-10. ¿Qué dice, pastor? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? Custodiado en la cárcel.
Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, ¿quién intercedía? La iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba ayunando, la iglesia estaba clamando por la vida de Pedro, para que no lo hubiesen a matar o hacerle daño. Y mira lo que pasa. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y con los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocó a Pedro en el costado. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, o sea que estaba atado en las manos. Sí, lo tenían preso y atado. Entonces, ¿qué provocó que viniera un ángel del Señor para sacar a Pedro? La oración. La oración que hacía ¿qué? La iglesia primitiva por Pedro. Entonces, cuando nosotros oramos, guiados por el Espíritu Santo, oramos sin cesar, oramos unos por otros, ¿qué pasa? Movemos el mundo espiritual, se van a manifestar cosas sobrenaturales. Vemos aquí que vino un ángel. Y Dios va a enviar su ángel para que nos ayuden. Amén, así es, pastor. Y mira lo que dijo el ángel, le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ajá. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Entonces vemos aquí que si la iglesia, los hermanos que estaban allá congregados, no hubiesen orado de la forma que oraron, no hubiese pasado nada con Pedro. Claro, amén. Entonces amén. Todos debemos, nosotros los que amamos al Señor, al Dios Todopoderoso, que creemos en Él, creemos en su palabra, creemos que cuando oramos suceden cosas, debemos orar unos por otros. Así como nosotros esta tarde vamos a orar por ustedes. Claro, amén. También ustedes nos lleven en sus oraciones, porque somos el cuerpo de Cristo. Cada uno somos miembro de su cuerpo. La iglesia es una sola. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante esa oración que hacemos los unos por los otros. Entonces, la oración nos llevará a caminar a que de lo ordinario a lo extraordinario, a lo sobrenatural, en el mundo espiritual, en lo sobrenatural, así como pasó con la iglesia primitiva. Pero vamos a ver 4 principios básicos para operar en el poder de Dios. Lo número 1 es la oración. Así es, pastor. Cuando nosotros empezamos a orar, el Espíritu Santo va a empezar a moverse de una manera sobrenatural. Amén. En nuestra vida. La segunda, la comunión. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando oramos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando sabemos orar, cuando oramos en el Espíritu, empezamos a tener comunión con Dios. Y lo tercero es la visión. Entonces, Dios nos va a dar visión. Nos va a mostrar. Nos va a mostrar. Sí, nos va a abrir nuestros ojos espirituales. Vamos a poder discernir. Para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. La gran comisión. Y cuarto, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Viene comunión. Cuando viene comunión hay visión. Y cuando hay visión, entonces ¿qué pasa? Viene la manifestación del poder de Dios. Es cuando empiezan a suceder milagros, prodigios, liberación. Amén. Porque por eso el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A los cautivos. A los perdidos. A sanar a los quebrantados de corazón. A dar ¿qué? Libertad a los cautivos. El mismo Espíritu de Dios está aquí para manifestar todo su poder y toda su gloria. Entonces no se puede tener manifestación si antes no tenemos visión. Claro, amén. Y si no tenemos visión, no tenemos comunión. Y no podemos tener comunión si no oramos. Entonces si nosotros no oramos,
como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hizo el Señor Jesús, que lo hemos visto en varios ejemplos, que el Señor Jesús se apartaba a lugares desiertos muy de temprano. Amén. Y oraba al Padre. Ese es un ejemplo de oración del Señor Jesús para nosotros, que debemos que apartar tiempo para orar. Pero también vemos que cuando nosotros oramos, el infierno también se levanta. Y se levanta y lo oprime a la persona. Viene opresión espiritual, distracción, sueño, malos pensamientos. O sea, para que la persona no ore, para que la persona no clame a Dios, entonces coloca sueños, distracción, malos pensamientos. Así es. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios 6:12. Aquí el apóstol Pablo le habla a los efesios, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí vemos que nuestra lucha diaria no es contra carne y sangre, no es contra las personas, no es contra mi hermano ni mi hermana, es contra lo que está en mi hermana o en mi hermano, o lo que está operando a través de los gobiernos o a través de la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? Tenemos esa lucha. Entonces, nosotros ¿qué debemos hacer? Clamar. Vemos aquí en la iglesia primitiva que había una lucha, porque encerraron a Pedro por predicar el evangelio. Pero había un clamor, había una unidad en el espíritu. Así es. Se ponían de acuerdo, porque el Señor dice que si uno o dos se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, le va a ser hecho. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que después de que el Señor, a través de esta cita bíblica, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos enseña que debemos tomar la armadura de Dios, y eso es otro tema para otro día. Eso es una armadura espiritual, pero me llama la atención que allá en Efesios 6:18 dice: amén, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, cuando se levantan las tinieblas, cuando viene distracción, cuando viene sueño, ¿qué debemos hacer? Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia. O sea, hay gente que viene opresión, viene sueño, viene tantas cosas, y está buscando la presencia de Dios y no persevera. Dice: no, yo no sigo orando porque mire lo que me está pasando y yo que estoy orando. Pero el Señor nos dice: debemos perseverar. ¿Cómo debemos perseverar? Con súplica por todos los santos. Entonces vamos a ver que Daniel, en un momento difícil que estaba viviendo el pueblo de Dios, él hizo una súplica. La oración de Daniel demuestra lo que significa una súplica, porque aquí dice que con toda perseverancia y súplica. Daniel 9:17 al 18 dice así: ahora pues, Dios, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea que aquí estaba haciendo una súplica, Daniel, en el Espíritu por su pueblo. Ajá. Así es, porque él vio que estaba ¿qué? Desolada la ciudad de ¿qué? De Jerusalén. Entonces, aquí nos enseña que nosotros debemos orar ¿qué? Con súplica, con ruego. ¿Por quién? Por todos los santos. Como nos lo enseña aquí en Efesios 6:18. Y vamos a ver que cuando nosotros hacemos esa oración con poder, con autoridad del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en mí, estoy lleno, cada uno de nosotros, del Espíritu Santo, vamos a derrotar al enemigo. Va a venir rompimiento en el nombre de Jesús. Cadenas se van a romper, ataduras se van a romper, cadenas se van a soltar en el nombre de Jesús. El enemigo va a ser derrotado, y lo vamos a ver en la palabra, que por medio del profeta Elías, ¿qué hacía el profeta Elías? ¿Qué dice la palabra? Dice: vive Jehová en cuya presencia estoy,
que no lloverá sobre Israel, sino por mi palabra. Amén. O sea, aquí nos enseña que Elías era un hombre de oración, que buscaba la presencia de Dios y por eso era revestido del poder de Dios. Y mire lo que estaba pasando. Prácticamente era el profeta de fuego. Así es, pastor. Y en Primera de Reyes 18, 20 al 22 nos muestra lo que estaba pasando en ese momento del profeta Elías. Estaban viviendo una situación de que el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Y vamos a ver qué hizo el profeta Elías. Primera de Reyes 18, 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento, pastor, con el pueblo de Dios? Siendo el pueblo de Dios. Estaban claudicando en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque acá que era el rey en ese momento en Israel, había dejado los mandamientos de Jehová, y por esta causa el pueblo de Dios estaba, ¿qué? Claudicando en dos pensamientos. Claro. Entonces vemos que cuando alguien gobierna una nación y va en pos de la idolatría, a dioses ajenos, esto influencia al pueblo de Dios para claudicar en dos pensamientos. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, si no escudriña la palabra, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué más hizo? Hizo que el pueblo de Dios adorara imagen. Adoraran a Baal. A Baal. Porque Astarot. ¿qué hizo este rey? Hizo un altar ¿a quién? A Baal. Y una imagen de acera. Y por eso el profeta Elías, que estaba con el poder del Espíritu Santo, los exhorta y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en qué? En dos pensamientos. ¿Y qué les dijo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va y en pos de él. Y el pueblo no respondió ¿qué? Palabra. Y vemos que por esta causa el profeta Elías tiene que venir y arreglar el altar que estaba arruinado. El altar de Dios estaba arruinado, y él viene y arregla el altar y convoca al pueblo después de que duraron los profetas de Baal que invocando sus dioses hasta el mediodía. Se sajaban y que pero no escuchaban. Pero que lo iban a escuchar si son dioses muertos. Claro. Y Elías, el pastor, me acuerdo que la otra vez predicaba este tema nos hacía reír en la congregación. Amén, sí. Pero sigamos ahí, pastora, sigamos ahí. Dice que Elías se reía. Elías se reía. De ver que mediodía y no le responde. Posiblemente vuestro Dios esté durmiendo. Decía Elías, ahí está en Primera de Reyes. O esté haciendo alguna... Está ocupado. Orar más duro para que quizás lo escuche. Sí. Y entonces después de eso, Primera de Reyes 18, 36 al 40 dice la palabra de Dios así: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Entonces vemos lo importante que es la oración. Mire, este profeta, después de que arregló el altar, ¿qué hizo? Oró. Y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. ¿Qué estaba haciendo? Suplicando. Para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. ¿Qué pasó? Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, ¿qué pasó? Todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no deje que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison
y allí los mató. Entonces vemos lo importante que es cuando un hijo de Dios, cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios. ¿Y qué hace? Arregla el altar en su casa y ora. ¿Y qué hace? Hace que el fuego de Dios venga y consuma. Dice que consumió todo lo que había puesto en el altar y hizo que el pueblo se postrara a tierra. Entonces la única manera para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que nuestra Colombia se vuelva al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, tiene que levantarse un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo y clame a Dios por su pueblo, clame por su familia, clame por su hogar, clame por ese hijo que quizás se está perdiendo. La única manera, y lo vemos aquí a través de la palabra, Elías oró y dice que cayó fuego del cielo y el pueblo se dio cuenta que Dios era el Dios de Elías. Y es el mismo Dios que está en esta tarde y va a hacer que nuestra familia se postre en tierra y adore al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Jesús es el Señor. Amén, así es. Es el Dios todopoderoso. El creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Salvador, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que va a reinar en Colombia, va a reinar en las naciones y va a reinar en nuestras vidas. Y por eso queremos esta tarde orar para que el fuego del Espíritu Santo venga a cada corazón y ponga ese querer para buscarlo en oración, porque si oramos vamos a tener comunión, y si tenemos comunión Dios nos da visión, nos va a dar las estrategias y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y vamos a ver la manifestación del poder de Dios. Vamos a ver que cuando una hija de Dios está en un lugar, un hijo de Dios está en un lugar, cosas tienen que suceder, cosas tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Se va toda sequedad espiritual, se va toda ruina en el nombre de Jesús, se va toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque en esta tarde oramos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, los que están viendo este video, Padre, tú conoces la situación que ellos están viviendo, tú conoces que quizás han dejado de orar, han dejado de tener comunión contigo, porque el enemigo ha puesto opresión, porque ha puesto sueño, porque quizás no han visto el milagro, Señor, pero tu palabra nos enseña que debemos perseverar con oración y súplica en el Espíritu. Oh Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que en esta tarde tú ministres cada corazón, despierta tu pueblo, Señor. Despierta Colombia, despierta tu iglesia, despiértanos, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que tu fuego venga y consuma todo lo que no es tuyo, Padre, y que haya, Señor, consume, ese querer en tu pueblo de buscarte, de clamarte, Señor, muchos de los que no te conocen, Señor, confiesen sus pecados y aparten de sus malos caminos. Aleluya. Porque tu palabra dice que si mi pueblo se humilla, en el cual tu nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado y sanarás su tierra. Señor, cuando un hombre y una mujer se humilla delante de tu presencia, pero no como un rito, no como una oración mecánica, sino con una oración llena de poder del Espíritu Santo, para suceder cosas en el nombre de Jesús, para suceder cosas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Te amamos. Gracias, Espíritu Santo, te amamos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria y la alabanza. Sí, Padre. La adoración y la exaltación tuya es, Señor. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Santo tú eres. Pastor. Muchas bendiciones, mis amados hermanos en Cristo y amigos y amigas. Muchas bendiciones. Que el eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde, y que esta palabra sea de muchas bendiciones para sus vidas. Amén, así es, pastor. Sí, espero sus comentarios de lo que Dios está haciendo en su vida a través de estas enseñanzas de la palabra.
Ahí en la pantalla va a aparecer nuestro número de teléfono para que nos llamen, para testificar, para oración, Amén. para cualquier inquietud. También visítenos en Facebook como Fernando Rodríguez. También ahí en el canal de YouTube van a encontrar varias predicaciones que les va a edificar su vida. Creemos y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra no va a volver vacía a Dios, que va a dar el fruto que Dios quiere que dé, y hoy declaramos que queda sellada a fuego del Espíritu Santo allá Amén. en su corazón, y que usted va a ser un hombre y una mujer de oración y se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, porque usted es un ungido de Dios. Somos ungidos de Dios. ¿Cierto, pastor? Amén, somos ungidos del Dios Altísimo. Amén. Entonces, hasta la próxima. Dios les siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Cada semana estaremos subiendo contenido. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Comenta para conocer tu opinión. Dios te bendiga y hasta la próxima.